Yo sé que falta entonación, yo sé que falta el talento, pero yo no me detengo. Yo sé que falta la elocuencia, también la fama del autor, pero yo no me detengo. Déjenme adorar a mi Señor. Solo déjenme adorarle, solo déjenme entonarle esta canción de amor. Es que estoy agradecido por lo que Cristo ha hecho conmigo desde que me rescató. Solo déjenme adorarle, solo déjenme entonar. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga mucho más. Agradecidos con el Señor por este nuevo día, el cual nuestro Dios nos concede. Un domingo glorioso, maravilloso. Un domingo como para alabar a Dios. Les saludamos a cada uno de ustedes desde acá de las facilidades de la 280 Franklin Boulevard, Elgin, Illinois. Estamos transmitiendo en vivo y en directo. Bendito el nombre de Jesucristo y le damos gracias al Señor por esta maravillosa oportunidad. Aquí con su servidor, el hermano licenciado predicador Ernestino Medrano, pastor de esta congregación. Y vamos a ir hacia adelante. Vamos a orar al Señor y vamos a presentar este estudio bíblico el día de hoy y vamos a disfrutar de la palabra, qué es lo que Dios tiene para nosotros en este maravilloso día. Le invito que incline su rostro, levante su mano y le dé gracias al Señor en esta hora. Cristo amado, en el nombre tuyo, nos congregamos en este lugar nuevamente para adorarte y bendecirte. Estamos delante de tu divina presencia para exaltarte, oh Dios. Gracias por un día nuevo, un día glorioso, un día maravilloso. Somos muy bendecidos, Padre amado, por darnos tú esta oportunidad de adorarte, de exaltarte y de reunirnos aquí en este lugar y los hermanos que nos ven a través, Señor, de la pantalla. Gracias, Jesús amado. Gracias, Jesús, una vez más, en el nombre tuyo lo pido, Rey de la Gloria. Aleluya, amén y amén. Santo Dios. Así voy a invitar a nuestra hermana Edith Portilla, aleluya, que ella pase por aquí, la maestra de la escuela dominical. Dios le bendiga y vamos hacia adelante. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Una vez más les saludo muy cariñosamente. Le doy gracias al Señor por permitirme, alabado el nombre del Señor, aleluya, impartir y poder transmitir este estudio de escuela dominical en esta mañana. Esperamos en el Señor, hermano, que cada uno, también usted en casita, pueda sacar su Biblia, pueda sacar su expositor de escuela dominical y vamos a estar culminando más que nada esta temática que nos ha tocado en este trimestre. Amén, aleluya, con el tema la obra misionera de la iglesia primitiva. Hemos aprendido muchas enseñanzas concernientes a la iglesia primitiva y hoy, este domingo, vamos a cerrar, amén, con esta lección de escuela dominical. Así que, hermanos, yo les voy a invitar que abran su Biblia en Hechos capítulo 26, versículos del 19 al 31, ahí es donde vamos a estar desarrollando nuestra lección. Amén, le doy gracias al Señor y así, hermano, vamos a pasar rápidamente. Amén, pidiéndole al Señor que Él nos ayude a aprender y que juntos podamos aprender de esta enseñanza de escuela dominical en esta mañana. Amén. Es un placer para mí poder estar aquí y poder compartir con cada uno de ustedes. Amén.
Así que, amado hermano, si usted puede leer los versículos de nuestra pantalla que los van a estar poniendo, y si no, usted puede sacar su Biblia y también juntos, amén, poder participar, amén, de esta enseñanza de escuela dominical. En esta mañana, el tema que tenemos a desglosar, amén, o a desarrollar, dice así: la encomienda misionera requiere evangelizar a los reyes. Amén. Amén. Santo es el Señor, así que vamos a empezar, amén, con estos objetivos que tenemos, de los cuales queremos aprender. Primero, el objetivo número 1, dice analizar la encomienda divina a Pablo para que evangelizara a los reyes. Amén. Vamos a estar mirando el objetivo número 2, dice concientizar sobre la disposición de evangelizar a los que están en eminencia. Amén. Y número 3, dice estimular una acción determinada a llevar la palabra a los príncipes de este mundo. Amén. A las personas que están en eminencia, las personas que están sirviendo en puestos públicos, amén, en nuestra comunidad, en nuestra ciudad, en nuestro país, ¿verdad? Así que esto es para nosotros reflexionar, y sobre todo nosotros debemos orar. Así que estos puntos los vamos a estar mirando en el desarrollo de nuestra lección, y esperamos que al terminar nuestra lección nosotros podamos tener conciencia, amén, fresca en nuestras mentes acerca de que el Evangelio del Señor es para toda criatura. Amén. Así, el pensamiento central que tenemos dice: toda persona califica para escuchar el mensaje de salvación. Por tanto, al anunciar a Cristo debemos incluir también a los reyes de la tierra. Amén. Sí, amén. El texto áureo dice así: entonces Agripa, este rey Agripa, dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Se encuentra en Hechos capítulo 26, versículo 28. Amén. Así que vamos a ir a nuestra introducción, o también enfatizar en lo que va a ser nuestra enseñanza. Dice: nuestra labor misionera no solo requiere evangelizar a los reyes, sino orar para que la palabra cause una reacción de fe en sus corazones para que sean salvos. Amén. Amén. Es bien importante, amén, que nosotros oremos para que estas personas también puedan entender, amén, y puedan reconocer a Dios, amén, en su vida, en su corazón, amén, puedan reconocer que necesitan, amén, a Dios para que ellos también puedan liderar o gobernar, amén, el país, ¿verdad? Santo es el Señor. Así que ejemplo de eso es esta lección que tenemos basada en la palabra del Señor. Más adelante vamos a entrar a nuestra introducción. Dice: el plan de Dios respecto al Evangelio es que todos los hombres sean salvos. Amén. Miramos tanto pequeños como grandes. Así que no ha existido alguien en el universo que no haya estado en el plan amoroso de Dios, de lo cual da testimonio. Amén. Y lo miramos Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo entero, ¿verdad? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que todos somos partes, amén, de ese plan amoroso de nuestro Dios. Amén. Así que en este estudio dice en el estudio de hoy vamos a analizar precisamente cómo no debemos evadir a las autoridades superiores en nuestro trabajo misionero. También vamos a ver, ¿verdad?, cómo Saulo fue llamado al santo ministerio. El Señor le dijo a través de Ananías que sería instrumento escogido para llevar su nombre a presencia de gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Amén. Desde el principio, ¿verdad?, fue como Dios le habló al apóstol Pablo, que lo tenía, amén, para prepararlo, amén, para que su ministerio fuera llevado, amén, a toda criatura.
Amén. Más adelante dice, no solamente predicó a Sergio Paulo en la ciudad de Pafos, sino también al gobernador Festo, al rey Herodes Agripa y Berenice su mujer. Amén. Dice, también expuso el testimonio de Cristo ante grandes autoridades religiosas, tales como los líderes del concilio judío y el sumo sacerdote Ananías. Amén. Así que de eso vamos a estar aprendiendo, ¿verdad? Dios nos ha encargado la palabra de la reconciliación y sin exclusión debemos ser fieles en predicarle a toda criatura. Esa es la nota que tenemos, hermano, para nosotros en esta mañana. Amén. Así que vamos a pasar, ¿verdad?, al desarrollo de nuestro estudio. La primera parte que dice, Pablo habló al rey Agripa sobre el arrepentimiento y la fe. Amén. Así que el primer punto que vamos a desarrollar dice, Pablo obedeció el llamado para predicar a todos. Amén. Vamos a dar lectura al versículo 19 y versículo 20 con nuestra hermana María Julia, que ella me va a estar ayudando, amén, a dar lectura. Amén. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Amén, gracias, hermano. Amén. Esta parte, en esta primera parte de este versículo nos dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Una muy bonita enseñanza, amén, que tenemos para nosotros, amén, en esta mañana, ¿verdad? Primero dice que debemos ver aquí, debemos aprender que a medida que tenemos más revelación divina, es también más alta nuestra responsabilidad. Amén, de poder compartir lo que ha sido revelado a nosotros, de poderlo compartir con otras personas. Amén. Dice, rebelarse contra el llamado del Señor es un fracaso en sí mismo, pero obedecerlo hace sentir profundo gozo. Esto es algo, hermano, que nosotros que todo cristiano más que nada debemos experimentar. Amén. El hecho de que a nosotros se nos haya revelado la palabra del Señor, amén, en nosotros hay una responsabilidad de poder compartir con otros, amén, y el poder hacerlo, amén, debe resultar en nuestro corazón, amén, gozo, amén, simplemente porque hicimos un acto de obediencia al llamado que Dios nos ha dado, amén. Así que vamos a ir más adelante. Dice en el versículo 20, Pablo testifica al rey Agripa, amén, que en el mismo Damasco, donde había ido a perseguir a cristianos, comenzó a anunciar el evangelio. Dice, debemos ser diligentes con el llamamiento al servicio del Señor, pero Pablo no dejó de lado a Jerusalén como lugar donde llevar también el evangelio. Dice, allí había tenido lugar la muerte y la resurrección de Cristo. Amén. También en dicha ciudad, él mismo se había educado a los pies de Gamaliel. Allí era, amén, donde él tenía su testimonio, amén, donde a él le habían conocido. Y Pablo dijo, ahí con los míos, ellos van a recibir, amén, ellos van a recibir la enseñanza porque ellos me conocieron, ¿verdad? Y es importante, hermano, darles el mensaje de salvación primeramente a los nuestros, a los de nuestra casa, a los de nuestra familia, amén, porque ellos son los que van a mirar el testimonio que Cristo ha hecho, o más que nada la obra que Cristo ha hecho en nosotros, ¿verdad? Amén, ahí es donde ellos pueden mirarnos que ya no somos iguales, que ya somos diferentes, amén, y que hubo un cambio en cada uno de nosotros, amén. Pues el apóstol Pablo empezó allí en Jerusalén, ¿verdad? Empezó allí donde había él aprendido, donde lo habían conocido. Dice aquí, dice, así que es justo mostrar compasión por las almas de los judíos y orar por su salvación, hermanos. ¿Por qué? Porque el evangelio llegó a nuestras vidas a través de la vida de ellos. Amén. La segunda parte o la segunda mitad, amén, del versículo 20 revela
cuál fue el mensaje que Pablo predicó a los judíos y a los gentiles. Amén. Dice, él testificó a este rey Agripa, amén, que había llamado a todos al arrepentimiento, a la conversión a Dios y a hacer obras dignas de arrepentimiento. Para mí es importante resaltar, hermano, a cada uno de ustedes, amén, que están en casita, o a cada persona, amén, que tiene necesidad de Dios. Es bien importante resaltar que Dios nos llama no solamente a escuchar la palabra, sino que también a que la palabra obre en nuestras vidas, amén, el arrepentimiento, que reconozcamos, amén, nuestro estado en el cual nosotros nos encontramos, amén, sin Dios, y podamos abrirle nuestro corazón a Dios, arrepentirnos, amén, y entregarle nuestra vida a nuestro Dios. Amén. De esa manera la palabra del Señor puede cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser, y de esa manera nosotros podemos compartir el evangelio del Señor a los nuestros. Amén. Santo es el Señor. Porque, hermano, el evangelio no se basa solamente en escuchar o solamente en saber, sino esto es una experiencia de salvación que llegó a nuestras vidas, amén, y que también la necesitamos compartir con nuestros familiares, con nuestros amigos, con aquellas personas que miran que nosotros, amén, ha habido un cambio en nuestras vidas, amén. Así que cerramos esta primera parte de este inciso A, que el evangelio debe de producir en nosotros o dar un fruto, amén, de nuestro concerniente a nuestro arrepentimiento. Amén. Amen. Así que la parte B, amén, de esta misma enseñanza, amén, vamos a mirar, dice que en su condición de preso, Pablo testificó del evangelio. No importó la situación en la cual Pablo se encontraba, siempre, hermano, él no se hundió en qué situación él se encontraba, sino siempre buscó, amén, una salida, amén, un rayo de luz donde él pudiera seguir alumbrando, no importa en las condiciones en las que él se encontraba. Sí, Señor. Así que esta es una enseñanza, hermano, que nosotros debemos de tomar en cuenta, que no importa donde usted se encuentre, no importa, aunque estemos encerrados, ¿verdad? En esta cuarentena, ¿verdad? Debido a la situación que estamos pasando, siempre le debemos de buscar, hermano, una puerta, algo positivo a esto. ¿Para qué? Para que nosotros podamos compartir con otras personas. Amén. No podemos caer en depresión, no podemos estar deprimidos, no podemos estarnos lamentando por lo que no tenemos. Es importante, hermano, que nosotros aprovechemos este momento, amén, y nosotros podemos buscarle el punto positivo, el ángulo positivo, amén, para que otras personas puedan escuchar el evangelio. Amén. Santo es el Señor. Amén. Podamos estar orando, amén, y podamos buscarle de una manera, hermano, que nosotros podamos mirar, hermano, que donde quiera que nos encontremos, Dios se va a glorificar. Poderoso Dios. Amén. Pasamos al siguiente punto. Vamos a leer versículo 21 y versículo 22. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Amén. Gracias, hermano. Punto B. En su condición de preso, Pablo testificó del evangelio. Amén. Vamos a mirar. Dice en el versículo 21, Pablo dice que por causa de su testimonio, los judíos le prendieron en el templo. Amén. Dice aquí, hace referencia a Hechos 21, 27 al 31. Dice, recordemos que después de su conversión, Pablo llegó a Jerusalén y trató de juntarse con los judíos, pero todos le tenían miedo, pues no creían que fuera un auténtico seguidor, ¿verdad? Obviamente sabemos que Pablo, hermano, fue un perseguidor de la iglesia, amén, de una manera dura, cruel. Santo es el Señor.
Y de esta manera es obvio, ¿verdad? Que en el pueblo, amén, haya un poco de temor, ¿verdad? Falta de confianza hacia la persona. Por eso es que tuvo que tomarse un tiempo en prepararse este siervo, amén, en que verdaderamente los hermanos pudieran ver, amén, que su conversión era genuina, ¿verdad? Era genuina, amén. Y así, de esta manera, ¿verdad? Miramos cómo se desarrolló el ministerio del apóstol Pablo. Ahora, en el versículo 22 dice, Pablo testifica ante Agripa que en medio de las tribulaciones por el evangelio, él había obtenido auxilio de Dios. Amén. ¿Por qué? Dice, por tanto, nuestra actitud debe ser de confianza en el Señor. Incluso cuando seamos llevados ante los reyes, podemos estar seguros que el Espíritu Santo nos dará las palabras que debemos responder en nuestra defensa. Amén. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Pablo testifica que aún Dios, amén, lo auxilió, lo sacó de cuando ya estaba a punto, ¿verdad?, de que le estaban haciendo daño. Amén, como quiera, Dios fue su socorro. Amén, santo es el Señor. Y aún estando frente a los reyes, ¿verdad?, donde quiera que lo llevaban, a los tribunales, ¿verdad?, donde quiera que lo enfrentaban para que muriera el apóstol, para que fuera condenado. Amén, aún y con todo eso, amén, miramos que Dios lo levantó, lo protegió. Amén, así que nosotros, hermanos, debemos de tener confianza en el Señor. Debemos de tener confianza en el Señor porque Él nos guardará. Amén, es una palabra, hermano, que nosotros debemos pensar en ella, es de que el Señor nos guardará, de que el Señor nos ayudará, que el Señor nos protegerá y también Él nos recompensará en su tiempo. Amén. Santo es el Señor. Más adelante, ¿verdad? Miramos, amén, que era necesario, ¿verdad?, que el apóstol Pablo diera testimonio tanto a pequeños como a grandes. Amén. Amén. Esto, ¿verdad? Dice, probablemente la expresión pequeños y grandes se refería a rangos de autoridad, tal como se usa en Apocalipsis. Amén. Sabemos, hermano, que tal como se usa en Apocalipsis, pero vamos a ir más adelante. Amén. El apóstol Pablo, hermano, tenía una profecía. Amén. Amén. Cuando Jesús se le apareció en el camino, él le habló, le dijo que instrumento útil él es y que lo usaría para llevar la palabra tanto a pequeños como a grandes. Amén. Pablo creyó y esa misma promesa, amén, que se le dio, amén, él esperaba, amén, que se iba a cumplir. Amén. Que se iba a cumplir, hermano. Así que lo que Dios nos promete, hermano, se va a cumplir. Amén. Por eso es necesario, dice, nuestra actitud ante las Escrituras debe ser de respeto y constante escudriñar de ellas, porque ellas son las que dan testimonio de Cristo. Por eso, aún en el Antiguo Testamento puede hacer al hombre sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Una de las metas de un ministro cristiano debe de ser de escudriñar la Biblia a tal modo que pueda hallar en Cristo, que pueda hallar a Cristo donde quiera que el Espíritu Santo habla de él. Dice, así se alcanza la sabiduría bíblica en cuanto a la salvación. Amén. Así que, hermano, Dios, el consejo es, ¿verdad?, a escudriñar la palabra del Señor. Sí, y el apóstol Pablo, hermano, nos es un gran ejemplo, porque en la vida de este varón fue escudriñando la palabra del Señor. Eso le ayudó muy a entender, hermano, lo que fue, amén, el nuevo pacto en Cristo Jesús. Amén. Por eso Dios vio el corazón de este varón, ¿verdad?,
de cómo iba a ser útil, hermano, para llevar el evangelio a toda criatura, tanto a pequeños como a grandes. Amén. Y cuando estamos refiriendo a pequeños, hermano, el apóstol Pablo fue uno de los que Dios lo usó para llevar el evangelio al pueblo gentil. El pueblo gentil, amén, los judíos los consideraban hermanos, los menospreciaban, amén, por ser paganos, amén. Santo es el Señor. Y de esta manera nosotros podemos mirar de que el apóstol Pablo, amén, entendió, hermano, que era necesario empezar desde aquellos pequeños que aparentemente no eran merecedores de la salvación, pero que ya Dios había abierto una puerta para que el pueblo gentil, amén, fuera bendecido por la palabra del Señor y fuera alcanzado, amén, amén, por el evangelio. Santo es el Señor. Así que vamos a pasar, hermano, al punto número 2. Dice: el gobernador Festo oyó de Pablo las palabras de verdad. Amén. Vamos a pasar más adelante. Cristo murió y resucitó para anunciar luz al pueblo. Vamos a leer versículos 23 y 24. Que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: «Estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco». Santo Dios. La expresión, hermanos, de loco en la definición y etimología dice que es la palabra griega mainomai. Tiene el sentido de anhelar, por codiciar, insensato o rabiar como maniático, ¿verdad? O sea, en otras palabras, está fuera de sí, está loco, se ha agarrado algo que se ha puesto loco, ¿verdad? Se ha fanatizado en algo que lo han hecho perder la cabeza, ¿verdad? Ok, y la palabra cordura, dice, es el sustantivo griego que de la palabra soprosune, que significa cordura de mente y entraña dominio propio, modestia. Viene de una raíz que significa seguro, sano de mente. Amén. Así que esta palabra cordura fue la que usó el apóstol Pablo, amén, para mantenerse en defensa de lo que el mismo, amén, lo acusaron de loco, ¿verdad? Dice, en el versículo 23, revela cómo Moisés y los profetas declaran que Cristo habría de padecer. Esto fue lo que el apóstol Pablo les está testificando a ellos. Amén. Dice, ciertamente, dice, sabemos que la cruz de Cristo fue tropezadero para los judíos. Amén. Aún los rabinos desconocieron a Isaías 53, donde se predice que el Mesías sería como cordero llevado al matadero. Amén. Juan el Bautista presentó a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero los ojos espirituales de los judíos estaban oscurecidos. Dice, por las Escrituras sabemos que el padecimiento de Cristo fue el precio que se debía pagar para expiar nuestros pecados. Amén. Dice, cuando vayamos delante de los reyes debemos de anunciar este mensaje de la cruz, pues allí está el poder de Dios referido a los creyentes. Amén. En otras palabras, hermano, es importante nosotros saber que la Escritura, amén, en el Antiguo Testamento nos enseña y nos habla acerca del Mesías venidero. Y nosotros miramos que nos enseñan el desarrollo, amén, y el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento acerca de Jesucristo, lo miramos en el Nuevo Testamento.
Por eso es bien importante para nosotros poder ver que el Nuevo Testamento simplemente es un cumplimiento del Antiguo Testamento. Gloria a Dios. Amén. De esta manera nosotros, amén, hermano, nos paramos firme en el evangelio que predicamos, que no fue algo nomás sacado de la nada, sino esto viene con un proceso. Poderoso Amén, Dios. que Dios tiene tanto en el Antiguo Testamento una promesa, unas profecías, y en el Nuevo Testamento simplemente miramos el cumplimiento. Aleluya. Amén. Y esto mismo le está diciendo el apóstol Pablo ante estos, ante estas personas, ¿verdad? Autoridades, amén, que puedan entender y escuchar qué es lo que él está predicando, porque lo están acusando, hermano, de que se ha vuelto loco, de que se ha hecho loco con lo que ha recibido. Dice además, Pablo les dijo a aquellos dignatarios que Cristo llegó a ser el primero en la resurrección de los muertos, o sea, el primero que resucitó para jamás volver a morir. Dice, cuando trata este asunto en 1 Corintios 15:20, dice que Cristo fue hecho primicias de los que durmieron. Dice, esto es para la iglesia del Señor. Dice, debemos alentarnos al saber que un día los muertos en Cristo resucitarán y jamás la muerte volverá a tener efecto sobre ellos o sobre nosotros. Amén. Esto es una nota para que nosotros nos alentemos, hermano, que así como Cristo fue el primero, hermano, de la resurrección en resucitar, ¿verdad? Amén. Así nosotros también vamos a resucitar un día con Él para nunca jamás volver a morir. Bueno, seguimos adelante. Dice, Festo solamente resistió al oír a Pablo hasta que mencionó la resurrección de los muertos. Dice, para él, el entusiasmo de Pablo al hablar de Cristo resucitado era una demostración de cómo la erudición había afectado su mente. Pensaba que las muchas letras habían tenido un efecto degenerativo en el razonamiento del apóstol. Amén. Santo es el Señor. Y así fue como llegó este hombre, ¿verdad? Paró hasta cuando escuchó aquí, se levantó y dijo hasta aquí, ¿verdad? Santo es el Señor. Y le dijo, bueno, Pablo, las letras te han vuelto loco, ¿verdad? Pero nosotros, una enseñanza que tenemos para nosotros dice que debemos mostrar serenidad cuando otros no entienden la convicción con que hablamos del Evangelio. Sabemos que la palabra dada a ellos no volverá al Señor vacía, sino que la palabra quedará en ellos. Poderoso Amén. Dios. Muchas veces nosotros podemos hablarle a las personas, ¿verdad? Pero la persona puede decir si lo acepta o lo rechaza. Sí, Señor. Amén. Y hacia el rechazo, hermano, debemos aprender a hacer como Pablo, que él no se puso a discutir con este varón. Sí, Señor, aleluya. Él no se puso a discutir, a decirle, no me digas así, yo soy esto, o soy lo otro, soy un hijo de Dios enviado por Dios, ¿verdad? Sino que él simplemente salió a defender el mensaje de cómo él había recibido. Amén. Para el apóstol Pablo no le sorprendió que lo tomaran de loco, sino lo que él quería que pudieran entender, amén, el mensaje, y también estas personas puedan recibir la salvación. Amén. Poderoso Así que Dios. más adelante vamos a mirar en el punto B. Dice, las palabras del Evangelio son verdaderas y llenas de cordura. Vamos a mirar cómo el apóstol se defiende. Amén. Él ya miró que hasta ahí lo pudieron escuchar su mensaje. Pues una enseñanza para nosotros, hermano, es que cuando una persona, amén, nos miramos su reacción a que como que ya dieron un límite hasta donde nos pudieron escuchar, Gloria a no Dios. seguir persistiendo en que a fuerzas nos tienen que escuchar.
amén, sino darles un tiempo, porque es mucha información que muchas veces se nos da y no toda la podemos a recibir y analizar, amén, asimilar. Amén. A veces solamente una palabra nos toma tiempo para nosotros poder asimilarla. Sí, Señor. Amén. Y así que debemos de ser pacientes con las personas para que poco a poco ellos puedan ir asimilando y el tiempo también, amén, los va a ir ayudando a entender. Sí, Señor. Amén. Así Aleluya. que eso es para cada uno de nosotros. Amén, que queremos, amén, predicar la palabra del Señor, Poderoso que queremos, Dios. amén, sembrar la palabra del Señor. Amén. Aleluya. Bueno, más adelante, vamos a leer el versículo 25 y 26. Amén. Dice así, mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Amén, gloria a Dios. Dice, las palabras del Evangelio son verdaderas y llenas de cordura. Amén, en el versículo 25 Pablo se defiende al declarar que sus palabras tienen verdad y cordura. Dice, así expone la integridad mental con que habla sobre los hechos de la muerte y resurrección de Cristo. Dice, debe ser una meta para cada ministerio o para cada ministro de la palabra, hablar de tal manera que los oyentes entiendan con claridad el mensaje que se les entrega. Jesús es modelo de ello también. Amén. El apóstol Pablo, hermano, procuró ser claro, ser entendido, Bendito Dios. expresarse de la mejor manera, exponer de la mejor manera su enseñanza. Amén. A tal manera, ¿verdad?, que la persona pudiera entender el mensaje. Y esa es una meta que cada uno de nosotros tenemos, hermano, de poder simplificar el mensaje del Señor a tal manera que las personas puedan entender. Dice, Gloria a Dios. igualmente, la segunda mitad del versículo 25 muestra la cortesía y la ecuanimidad con que Pablo respondió a la agitada intervención de Festo. Lo llamó excelentísimo. Ha dicho gobernador. Debemos recordar que Dios nos dio espíritu de dominio propio. Él no se dejó llevar, hermano, por sus emociones. Amén. Él supo controlarse. Amén. Eso es un ejemplo para nosotros, ¿verdad? De que muchas veces, hermano, nos dejamos llevar por nuestras emociones. Muchas veces nos dejamos llevar que como que si estuviéramos defendiendo a Jesucristo. Y no es así, hermano. La palabra misma es dada a las personas, ¿verdad? Si la persona la acepta, bien. Y si la persona la rechaza, nosotros no podemos hacer nada. Amén. Jesucristo sigue siendo el Gloria a mismo Dios. ayer y hoy y por los siglos. Sí, Señor, Si a nosotros aleluya. nos rechazan, hermano, nosotros seguimos siendo los mismos. Nosotros no perdemos nada. Amén. Amén. Sabemos que nosotros somos simplemente portadores de la palabra del Señor. Sí, Señor. Amén. Si alguien nos rechaza, amén, a nosotros no nos hace nada. Amén. Gloria a Santo Dios. es el Señor. Y así nosotros podemos controlar nuestras propias emociones, que no es nada personal hacia nosotros, hermanos, sino Sí, Señor. esto es hacia el mensaje. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. En el versículo 26, Pablo dice que el rey Agripa sabe las cosas que él ha testificado allí. Amén. Le dice, no olvides que, a ver, aquí vamos a mirar. Poderoso Dios. Aleluya. Amén. Dice, pues no se ha hecho esto en algún rincón. O sea que el apóstol Pablo sabía que el rey Agripa sabía lo que había pasado con Jesús. Lo que había pasado con los
apóstoles o discípulos de Jesús. Porque todo lo que pasó con Jesucristo, desde su muerte, desde su crucifixión hasta su resurrección, había sido este mensaje notorio en todo Jerusalén. Amén. En todas las zonas alrededor. Amén. Por lo tanto, este rey Agripa también sabía muy bien lo que había pasado. Amén. Dice, no olvidemos que Herodes Agripa I, el padre de este rey Agripa, fue el que mató a Jacobo, el hermano de Juan. Por tanto, ante quien Pablo se encontraba, tenía el conocimiento de las cosas sucedidas en Jerusalén respecto a Jesús. Amén. Santo Dios, dice, debemos tener una actitud de alabanza al Señor porque el testimonio de Cristo llegó temprano en el primer siglo hasta las altas esferas, a los rangos políticos más prestigiosos. Amén. Este caso, amén, fue algo grande, amén, que tuvieron los reyes involucrados en todo eso, por lo tanto fue notorio a todo el pueblo a su alrededor. Dice, ello significa hablar abiertamente. Esto significa, ¿verdad?, hablar abiertamente sin ocultar nada. Amén. Al hablar nosotros también de Jesucristo. En la última parte del versículo 26, Pablo muestra que la muerte del Señor fue un acto público. Aquí aprendemos que si Cristo murió públicamente por nosotros, debemos de hablar de Él libremente y exponer también en público su testimonio para salvación de muchos. Esta es una nota, hermano, para todos nosotros, especialmente, hermano, en un país donde hay libertad todavía de hablar de Jesucristo. Hay libertad de orar, santo es el Señor. Hay libertad de vociferar, santo es el Señor. Sabemos que hay países que no pueden hacer esto, amén, pero aún dice que entre más oprimen el evangelio más crece. Vamos a adelantar, hermano, para ir así terminando nuestro estudio. Amén, así que recordemos, amén, lo que nosotros estamos resaltando, hermano, actualizando la palabra para nosotros. Vamos a ir al punto número 3, amén. Los hombres en eminencia fueron invitados a ser salvos. Nuestra hermana nos lee versículo 27 y 29. Amén. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Gloria a Dios. Amén. Dice que sabemos que cada hombre debe responder al evangelio que oye, ya sea negativa o positiva. Por tanto, en el versículo 27, Pablo intenta hallar una respuesta a su mensaje. Santo Dios. En este contexto le pregunta a Agripa si creía a los profetas. Le hace bien claro, le dice, ¿crees, oh rey Agripa? Lo confronta con la palabra, hermano. Lo confronta con su fe. Amén. Y al rey no dar una respuesta, él le da una expresión de confirmación porque él estaba viendo, hermano, la respuesta de su mirada quizá, de sus ojos, de cómo lo estaba escuchando. Santo es el Señor. Santo Dios. Poderoso. Dice, si el rey contestaba, estamos hablando, hermano, que va a dar una respuesta pública ante muchos que están escuchando. Te adoramos, Dios. Dice, si el rey contestaba que sí, debido a que los profetas anunciaron la venida del Mesías, esto debería ser considerado como una aceptación de Cristo. Y Pablo usó un recurso de afirmación a la fe del rey y le dio a entender que él sabía que el rey sí creía. Poderoso Dios. Santo es el Señor. Dice, mientras hacemos la obra misionera, debemos animar a las personas a que crean. Amén.
a creer, pues si aceptan a Cristo por la fe, llegan a ser salvos por la gracia. Amén, por gracia del Señor, amén. Ahora en el versículo 28, volviendo a la historia, Agripa le dice a Pablo que por poco lo persuade a ser cristiano. Por poco, amén. Sabemos, hermano, que para este tiempo ya este rey ya tenía conocimiento. Ya se había explicado, amén, el evangelio más, amén. Que las escrituras en el Antiguo Testamento, los profetas, ¿verdad?, hablaron de Cristo, del Mesías, y fue justo lo que pasó. O sea, ya tenían un cumplimiento de las profecías, amén. Eso le daba a la iglesia fuerza, amén, para seguir predicando el evangelio, amén, con más valor, amén. Santo es el Señor, con más ímpetu, santo es el Señor. Ahora, la expresión por poco me persuades a ser cristiano significa que aunque alguien sepa y crea lo que las escrituras dicen, si no está persuadido y convertido, no puede ser un cristiano verdadero. Amén. Esta es una nota para nosotros, hermanos. Hay muchas personas que creen el evangelio, pero no se deciden a vivirlo. Y creen, dicen, sí, tienen la verdad, pero como que todavía les hace falta un paso más de fe, amén, para que puedan ser beneficiados, amén, de lo que Dios da, de poder experimentar la salvación. Porque una vez que nosotros nos abrimos para el Señor, entonces es cuando fluye la gracia de Dios. Pero si la persona todavía está como en espera de algo, amén, santo es el Señor, amén, todavía necesita, amén, hacer esa aceptación de fe para que la gracia fluya sobre sus vidas. Amén, vamos a culminar, amén, con él más adelante. Santo es el Señor. La última parte, los príncipes vindicaron el buen testimonio de Pablo. Amén. Vamos a leer, hermana, el versículo 30 y 31. Santo es el Señor. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo, ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Amén. Santo es el Señor. Vamos, hermanos, estamos terminando la última parte de nuestro estudio. Los príncipes vindicaron el buen testimonio de Pablo. Santo es el Señor. Así que, hermanos, ya miramos la confrontación que tuvo el apóstol Pablo con este rey Agripa. Amén. Ya miramos la respuesta que dio. Ahora miramos la conclusión. Amén, que están llevando a cabo estos gobernantes. Alabado el nombre del Señor. Poderoso Dios. Amén, dice el versículo 30, muestra lo que sucedió cuando Pablo terminó su defensa ante ellos. Tanto el rey como el gobernador y Berenice se levantaron de sus puestos, como dijeron, no, ya estamos listos para decir, lo que van a escribir. Amén, ya que en esta ocasión el apóstol Pablo fue apelado, amén, para ir a presentarse, ir a Roma, amén, presentarse ante el César, pero ellos necesitaban, dice, algo para escribir de él y cómo lo iban a enviar al apóstol Pablo. Pero lo están escuchando, que eso es lo más importante, lo quieren escuchar para ver qué dice y Pablo aprovecha para darles ese mensaje. Dice, se levantaron, amén, y decían entre sí, ¿verdad? Que no tenía nada suficiente como para condenarlo. Pero dice, es triste que algunos como aquellos príncipes puedan estar tan cerca de su salvación y levantarse de sus puestos sin tomar una decisión firme de aceptar al Salvador. Nuestro trabajo misionero debe estar acompañado de mucha oración para que los corazones sean compungidos, como pasó con los concurrentes frente al aposento alto el día de Pentecostés. Amén.
Santo es el Señor. Esta es una nota para cada uno de nosotros, ¿verdad? De que es importante, hermano, es muy importante. Hemos estado viendo en el desarrollo de nuestras lecciones que es muy importante orar para que Dios rompa toda atadura y que las personas puedan escuchar la palabra del Señor. Más adelante dice, no podemos impedir que los impíos nos acusen de algún mal comportamiento, pero recordemos que somos bienaventurados y por causa del Señor dicen toda clase de mal contra nosotros, mintiendo. Dice acerca de la solución moral acerca de Pablo que hicieron aquellas autoridades, revela que aquel preso era un verdadero discípulo del Maestro. Sabemos que Pilato tampoco halló delito alguno en nuestro Señor. Dice, nuestra manera de vivir debe de ser un reflejo de la santidad de Cristo, el cual vive en nosotros a través de su Santo Espíritu. Amén. En este caso, ¿verdad, hermanos? Estas personas, amén, hablaban entre sí diciendo que no había nada digno de muerte como lo acusaban. El apóstol Pablo les testificó delante de ellos que de lo que ellos, los judíos, lo acusaban, amén, no era verdad, porque él no estaba transgrediendo la ley mosaica, transgrediendo los 10 mandamientos, transgrediendo el Antiguo Testamento, sino él les estaba enseñando el cumplimiento de ello. Amén, santo es el Señor. Y así, hermanos, para cada uno de nosotros le damos las gracias a Dios por esta lección. Esperamos, hermano, que en su casa usted pueda desarrollar un poco más esta lección y podamos aprender de la palabra del Señor. Amén. Y que cada día, hermano, nos podamos desarrollar, amén, en la evangelización. Estamos cerrando, hermano, esta serie de lecciones que nos ayudan, hermano, esperando que los días se pongan buenos afuera, amén, y se pongan disponibles para nosotros poder, amén, fomentar más nuestro trabajo evangelístico. Señor, así que a cada uno de ustedes, hermanos, yo le exhorto a que se una, amén, y que ustedes también puedan ser partícipes y todos podamos unirnos para, amén, la evangelización. Así que yo les invito, hermano, que leas tu lección para el próximo domingo. Tenemos una nueva temática, amén, que también nos va a ser de mucha bendición a nuestras vidas, pero sobre todo, hermano, no olvidar lo que hemos aprendido durante estos meses pasados. Así que, hermano, un placer poder compartir con ustedes en la palabra del Señor, y así le entrego la parte a nuestro hermano pastor. Dios les siga bendiciendo, hermanos. Hemos escuchado el mensaje de la palabra, la enseñanza, el estudio, el cual hemos podido recibir en esta mañana por labios de nuestra hermana Heidi, y las enseñanzas transmitidas por medio del apóstol Pablo a cada una de nuestras vidas, de que no nos rindamos, sigamos adelante llevando el mensaje, como dijo el apóstol Pablo, a grandes y a pequeños. No importa quién sea, no importa cómo se llame, no importa cómo viva, no importa de dónde sea. La palabra es la palabra, y Dios anda buscando almas para llevarlas al reino de los cielos. Así es que Dios siga bendiciendo mucho a nuestra hermana Heidi. Dios bendiga a nuestra congregación, Casa de Oración, y a cada una de las personas, las vidas que nos ven a través de Facebook Live, ya que vamos a estar transmitiendo también el mensaje en YouTube, amén, bajo la cuenta de Casa de Oración, AIC Elgin. Así es que lo busca en YouTube y ahí nos va a encontrar. Dios le bendiga mucho, Dios le guarde y no se detenga como siempre. Vamos hacia adelante, que Jesucristo está con nosotros. Y si Él contra nosotros, llegaremos hasta el final de la meta. Dios le bendiga y Dios le guarde. Y hasta pronto. Ahorita a las 12 los miro, ya que vamos a estar transmitiendo el mensaje nuevamente en vivo y en directo. Dios le bendiga. Es que estoy agradecido por lo que Cristo ha hecho conmigo desde que me rescató. Solo déjenme
así